Bueno, muy buenas noches a todo el público acá que se toma el tiempo, muy importante, de compartir, de participar en este tipo de espacios que para mí son muy enriquecedores. Como comentaba la compañera, yo hoy pertenezco a la Federación ONGs Costa Rica, estoy en el cargo de presidencia y sobre todo el panel anterior que nos ilustraba con mucha experiencia profesional todo este tema de la salud. Quiero decirles y empezar mi ponencia con lo que es más importante que me tiene aquí, que es que yo también soy paciente. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama, tuve luego una metástasis a hígado en la cual me habían dado 3 meses de vida. Y gracias a los derechos de la salud y al sistema que tenemos en este país, hoy después de 15 años, gozo pues de calidad de vida, que realmente nos convierte a mí y a todas esas personas que vemos en estas fotos en voces empoderadas, porque hemos vivido los procesos que hoy nos traen acá a conversar. Realmente hoy quisiera iniciar estos minutos que me regalan con una pregunta que nos hacemos todos, quizá de este lado donde ustedes están, que yo estuve también, cuando me encontraba como profesional, desarrollándome, estudiándome con 3 hijos, una familia, y me encontré de un pronto a otro del otro lado, del lado del paciente, en un sistema, en una noticia que llega a tu casa y te atropella y sientes que se te mete un terremoto y no sabes cómo enfrentar. Y empezamos a conocer hasta que nos toca, a veces desgraciadamente. Hoy por eso yo valoro tanto estos espacios, porque para mí son prevención en salud. Y ustedes hoy van a tener este panorama en Costa Rica, y cada una de las filminas que les presento acá han nacido de voces empoderadas, de personas que viven día a día con una enfermedad al cual se tienen que enfrentar a un sistema, y como las personas anteriormente hablaban y ayer también, que en algunos casos se tiene que judicializar, se tienen que buscar otras alternativas, porque aquí hoy hablamos de derechos de vida. Y pasamos a esta pregunta, dice, pacientes y sus derechos. Y en este país, nosotros en la Federación y desde las experiencias humanas, tenemos que decir que, lanzar esa pregunta, derechos que se pelean, realmente es como una, ¿verdad? Como una disyuntiva y ver, un derecho ya de por sí es algo que me corresponde, pero lo debo pelear o lo debo enfrentar ya de por sí con una enfermedad encima. Un poquito de antecedentes, la Federación nace hace 10 años ya, yo llego a presidencia el año anterior y realmente recoge un montón de experiencias, porque la Federación está compuesta por pacientes en su 95%, representamos 40 organizaciones en este momento en el país, con las cuales hemos tenido acercamientos y aliados con todas las entidades que hemos buscado realmente esas mesas de diálogo, esa conversación, ese hacernos sentir como pacientes, desde lo que necesitamos y con quienes podemos actuar. Por ejemplo, con la Caja, con el Ministerio como ente rector en este país, con la Defensoría de los Habitantes, con el Colegio de Médicos. Hoy tenemos una silla en la Comisión Nacional de Excelencia Técnica en el país, donde se están construyendo políticas públicas con este tema ahorita que nos trae también mucho a la mesa, y ayer estuvimos en el Foro de la Nación con el tema de los medicamentos biosimilares, y se nos está escuchando, y para mí eso es un espacio muy importante, que ustedes como también ciudadanos conozcan que este país, gracias a Dios, ha tenido como la anuencia de recibirnos, escucharnos desde el ámbito profesional hasta nosotros como pacientes que pasamos a ser usuarios. Ok, ¿cuáles son los fines? Algunos de los fines de la Federación. Nosotros básicamente hemos enfocado al paciente, lo hemos acuerpado, llamo yo. Al haber vivido una experiencia de vida en la cual no tienes ninguna experiencia,
te encuentras todos los días en los espacios en los cuales se encuentran los pacientes, llámese hospitales, clínicas, radioterapia, quimioterapia, en el caso de los pacientes de cáncer, los pacientes artríticos, por ejemplo, que tenemos también más de 10 organizaciones acá en el país que trabajan con nosotros. ¿Y qué es lo que ellos nos comentan? Lo que ellos han abierto sus experiencias son básicamente los fines que hemos establecido en la Federación, promover políticas públicas. Y yo creo que ustedes como profesionales en derecho saben que la ley realmente es fundamental en un proceso de salud. Yo soy una de las que recibí un medicamento biológico por 10 años. Como hablaban los panelistas anteriores, ¿eso cuánto cuesta? Y realmente me ha permitido gozar de calidad de vida. Denunciar posibles actos de corrupción, facilitar foros, actores de los servicios de salud, acercamientos en conversaciones, toma de decisiones, implementar todas las acciones posibles para garantizar acceso a medicamentos, que al igual que cada uno de nosotros en la Federación que hemos pasado por procesos de salud, ¿por qué yo sí y otro no? Lograr realmente una equidad en este país para que todos tengamos acceso no solo a un medicamento, sino a los que cuentan con calidad, seguridad y eficacia. Realmente hemos visto cómo la ciencia avanza a pasos agigantados. Yo soy producto, primero Dios, que quiso otra cosa, pero luego de un biológico, que en el 2003 me dijeron, este es el que te toca y este es el que te va a salvar. Y empecé con un biológico, trastuzumab, Herceptin por 10 años. Y realmente la expectativa con ese medicamento biosimilar, dice la teoría que le da a la paciente 2 años más de vida. Y yo llevo ya 15. En realidad es el acceso que todos desearíamos tener. Y bueno, ahí lo pusimos en rojo porque una de nuestras funciones es denunciar las violaciones que se lleguen a dar a los derechos de los pacientes. Pero ahí nos queremos detener un poquitito y compartir con ustedes qué es un derecho humano, a qué nos referimos cuando de derechos de los usuarios de salud hablamos, qué es el derecho a la salud, si tengo derecho a la salud, ¿a qué específicamente tengo derecho? Y también, ¿de cuál paciente o de cuál usuario estoy hablando yo? De unos sí, otros no, desde el paciente la persona que está en la primera filmina, que tiene un riesgo en su salud por su trabajo. Este señor, en una de sus etapas más lindas de la vida, que ahí se cubre de experiencia y de amor, de ternura. Estos niños, cuando llegan a visitar, es que se tapó ahí la foto un poco, a su mamá en un hospital, y desde el proceso educativo que debe llevar todo lo que a salud se refiere y de un usuario. Yo desde la Federación he visto cómo nosotros aquí en este país tenemos realmente una oportunidad de oro. O sea, aquí el servicio realmente, para mí un ejemplo, cuenta con todo lo que el usuario realmente necesita. Lo que tenemos que ver es, muchas veces, como vemos en la última foto, ese proceso educativo, ese acercamiento que lo han mencionado los anteriores compañeros, esa educación al sistema de salud, esa educación al paciente. Yo soy consciente y de verdad que todos los días peleamos eso, porque el paciente debe estar empoderado. Tenemos programas grandes, fuertes y estrictos de capacitación y empoderamiento al paciente. El paciente no debe conocer también, sí, tiene derechos de la salud, pero también tiene sus deberes. Hemos visto casos en la Federación de alguien que no quiere pagar un seguro voluntario, pero sí tiene para su celular de último modelo. Ese tipo de educación que realmente el paciente debe valorar el sistema. Aquí es como nosotros siempre en nuestras campañas educativas y demás tratamos de llegar y lograr que cada uno conozca a qué tiene derecho, pero también cómo debe conducirse como usuario. Y una realidad que en mayor o menor medida se da en nuestro país, ¿verdad? Y ahí la caricatura nos demuestra un poquito
del humor que ustedes y yo nos encontramos siempre cuando alguien habla de nuestro sistema, ¿verdad? Con mucho dolor hemos de decir que los derechos de los pacientes son constantemente ultrajados. Y bueno, ahí está el señor haciendo fila y ¿dónde es San Pedro? Y le dice, ¿aquí hay algún Francisco Garrido? Y el señor levanta la mano y dice, es que ya llegaron los resultados de los análisis que sospecharon que usted tenía cáncer de páncreas. Y el señor dice, bueno, acertaron para que luego no digan que el seguro no funciona. Es llegar a esa etapa oportuna de la enfermedad. Yo soy una usuaria que llegué tarde, yo llegué con un carcinoma ductal grado 4 infiltrante, con enfermedad metastásica, donde ya para mí no había mucho. Sin embargo, el sistema, y primero Dios, repito, me ayudaron para lograr salir adelante y lograr tener calidad de vida. Pero acá en esta caricatura que yo creo que cada uno de ustedes me podría regalar, quizá alguna experiencia que también pues ha tenido con el sistema y demás. Yo sé lo que es estar para una quimioterapia a las 4 de la mañana haciendo fila, que mi esposo se pelee con unos 4 porque le querían quitar mi cama, en fin. Sin embargo, como decían anteriormente, es esa mesa de diálogo y de ideas que hoy ustedes ven que los sistemas, por ejemplo, las alianzas que tenemos, ministerio, caja y demás, ya han llamado al paciente a escuchar sus necesidades y eso no ocurría. Entonces yo aquí les invito a siempre ser esa voz partícipe de las necesidades específicas. No es lo mismo que tome las decisiones alguien que está detrás de un escritorio a alguien que realmente ha vivido procesos y que puede sensibilizar y buscar soluciones. Una historia de luchas que nos ha tocado a nosotros en la federación, por ejemplo, les comento, acto de prescripción de medicamentos. Cuando nosotros empezamos a ver la lista oficial de medicamentos, nos dimos cuenta que habían realmente enfermedades desprotegidas. Entonces empezamos a tener una serie de acercamientos con todos los comités de farmacovigilancia, farmacoterapia, entidades del Ministerio, de la Caja, para lograr ampliar esos actos de prescripción de medicamentos y que nosotros tuviéramos los más y mejores para cada una de las patologías. Aumento del listado de bioequivalencia, ese es para que entendamos un poquito, ese es el legítimo, en la farmacia llega el usuario, pero esta no es mi medicina, entonces le dice, no, es que esto es lo que hay. Realmente ampliar y analizar, porque eso es un tema de mucho cuidado, el hecho de la bioequivalencia, no es lo mismo, ni siquiera a veces un fármaco de una farmacia u otra, o su principio activo y demás, eso incide mucho en la calidad de vida de la persona. Registros sanitarios, nosotros por ejemplo ahorita en el tema de biosimilares, desde el año pasado, más o menos julio, estamos en una mesa de diálogo nacional, que inclusive la Defensoría nos ha abierto la puerta para ser ese ente que une y que logra que el paciente pueda expresarse con las autoridades máximas de la Caja, don Román, que ha estado como nosotros en muchas reuniones, y esa iniciativa de buscar soluciones en pro del paciente y escuchar realmente qué es lo que necesita y sobre todo escuchar el criterio médico, que a fin de cuentas, como decían los anteriores panelistas, es el que sabe qué es lo que yo necesito. Por ejemplo, el tema del consentimiento informado. Aquí, que ustedes lo han tocado, nosotros tuvimos un logro, la sala, nosotros tuvimos que judicializar el consentimiento informado y la sala falló a favor nuestro. De hecho, hace 2 semanas, que ahí van a ver las fotos, tuvimos reunión con el presidente de la sala constitucional, donde estamos haciendo una campaña de educación en el uso del consentimiento, porque todo el mundo es como, sí, llena esa hoja, o se la leyeron, no importa, y no, o sea, para eso no es, eso es un documento vital, tanto como para mí como usuario, como para el médico tratante. Inclusive nosotros le llamamos la Biblia del paciente, es algo que puede de verdad incidir en su calidad de vida. Listas de espera, criterios económicos.
hemos sido a veces, pienso yo, tan pretenciosos que hasta nos hemos sentado a negociar con compañías farmacéuticas, llevarlas a la caja, busquemos un medio para que todos tengamos lo mejor y lo que ocupemos. Derecho a la salud, derecho de la vida, estos han sido declaraciones también que la sala nos ha apoyado. Dicen también ¿qué es un derecho en realidad? Nosotros como pacientes siempre pensamos, hemos visto dos escenarios. Uno es que todo nos da miedo y que pensamos que el sistema, ay, por favor, me da una pastilla. No, o sea, ese empoderamiento del paciente, que él tiene derecho a tener un trato humano con dignidad. Yo les puedo decir que de 10 pacientes, 8 le tienen terror al doctor. Hemos visto en las salas de los hospitales, ahí por ejemplo, en hematología, quimioterapia y demás, pacientes temblar como conejos, solamente porque vieron al doctor pasar. ¿Por qué? Somos personas, podemos hablar, a recibir calidad en lo que se nos da. El sistema, yo me acuerdo cuando yo era educadora, yo pagaba, ¿cierto? Todos cotizamos. Es algo que no nos regalan porque pobrecito está enfermo, no, tenemos que dignificar todos esos conceptos de salud para que realmente entremos en derecho. ¿A qué también? Al más alto estándar de calidad en cada uno de los servicios. Realmente eso es algo que se puede lograr. Yo he tenido en 15 años, bueno, cuando yo enfermé, mi familia dijo, vendemos casa, carros, todo, hasta los hijos, por su salud. Y a mí el sistema en este país me dijo, quédese aquí, que aquí es donde le va a ir bien. En Estados Unidos no, ni con un seguro me hubiera cubierto 10 años un trastuzumab, ¿cierto, doctor? Es imposible. Cuando una dosis, cuando yo empecé, una ampolla costaba $8,000 y yo necesitaba 2 por mes. A poder denunciar lo que no es calidad y a que se sienten responsabilidades. Y aquí les quiero poner un ejemplo que ustedes han escuchado quizá y que para mí es pan de cada día. Es importante desmentir noticias e informaciones falsas. Inclusive el sistema suele usar argumentos de que a merced de recursos de amparo, los pacientes van a quebrar el sistema. Entonces se dice, no más recursos porque van a quebrar el sistema. Y entonces empiezan a darnos informes interesantes donde el Estado de Justicia, ahí pueden leer la declaración, donde el uso de medicamentos de alto costo, que ya aquí hemos mencionado, inclusive sabemos pues un poquito más de ellos, son estos biosimilares, estas moléculas grandes que, digo yo, Dios ha impulsado la ciencia para personas como yo, que eran su única opción. Y hoy en día en este país, al menos de cáncer de mama, el tipo que me dio a mí, solamente en el San Juan de Dios, 20 casos por semana nuevos. Entonces esto no es algo ajeno. Dice que los fármacos otorgados como resultado de este tipo de procesos equivalen al 1.5% del presupuesto total de la institución. Y bueno, hemos consultado también con economistas y personas que saben de eso más que nosotros, que un 1% no va a quebrar un sistema. Entonces esto nos abre a nosotros una gama de posibilidades ¿de qué? De derechos, que se traducen en ¿qué? En vida, y luego en ¿qué? En salud y en calidad. Realmente, en el caso de la seguridad social, nosotros hemos escuchado definiciones como esta. La seguridad social no puede dársele a todos, no debe dársele a algunos, pero sí se le debe dar algo a todos. Y yo quiero realmente que nosotros hoy votemos ese concepto, porque ese no es el concepto que se refiere a derechos humanos. Usted como usuario y yo tenemos derecho a lo mejor, no a cualquier cosa ni a lo que haya. Nosotros estamos hablando de derecho de vida, de derecho de salud, de derecho de estar bien. Y a eso es a lo que estamos llamados. Aquí podemos ver algunos casos donde la gente en la vida y en la historia de personas
como Martin Luther King, que no se han conformado con lo básico. Y ese es el ejemplo de nosotros en este país. Mi compañera, a la cual amo con todo el corazón, que nos dejó el año pasado, Cintia Solano, gracias infinitas a Dios y a la vida, bella, muy bien atendida y chineada, muy feliz de no tener problemas con los tratamientos, infinitamente agradecida con Dios de estar viva y de ser una mujer feliz. Ella tuvo igual el mismo diagnóstico mío, yo soy la que está a la par. Cuando la diagnosticaron con cáncer, yo en el 2003, ella en el 2004, veníamos con la misma historia y demás. Empezamos estas luchas, sin embargo, Dios ya le dio el descanso y ella partió el año pasado. Cintia siempre era una defensora del sistema. ¿Por qué? Porque nos permite y nos ha demostrado que poniéndonos de acuerdo, analizando políticas públicas, avanzando acorde a cómo va la tecnología, podemos tener calidad de vida. Ella muere el año pasado, no de cáncer, sin embargo, una gran luchadora que nos inspira a todos. Por eso estoy yo aquí en Federación. Tantas personas más que dan el ejemplo de lucha, de desprenderse de sí mismos. Ahora vamos a hablar un poquito de los derechos de usuarios, derechos humanos que un Estado no se inventa. Aquí nosotros no estamos hablando de que el Estado tiene que ver y hacer políticas en derechos. No, el derecho se descubre ya porque usted es una persona. Cuando yo enfermé de cáncer, la enfermedad tocó mi cuerpo, pero no mi ser. Y yo no dejo de ser persona y de accesar a los mejores servicios y derechos que tengo porque tengo una enfermedad. Y eso es un concepto que nosotros debemos tener presentes. La Sala Constitucional en Costa Rica dice, si el derecho a la vida, sin el derecho a la vida, todos los demás derechos serían inútiles. Entonces ahí realmente entramos en lo que estamos en materia, en ver más y mejor calidad de servicios en nuestro país. Empezamos aquí a hacer una evaluación, esto no lo hice yo, esto es algo que nuestros propios usuarios en Federación nos comentan y ustedes pueden ver que esto es lo que dice la ley 8239, esos son incisos de la ley, donde los usuarios empiezan a evaluarlo en el sistema. Entonces nos dicen que no saben quién es el médico que los va a tratar en ese momento, no tienen ni siquiera cómo se llama, quién es, cuál es su currículum, reciben información necesaria con base a ella y brindar autorización, el tema del consentimiento informado. Nosotros en este país consideramos, está planteado, está aprobado por la sala, pero hay que hacer una gran campaña de educación al respecto. Recibir sin distinción alguna un trato digno, recibir atención médica eficiente, ser atendido sin dilación y para no irnos muy largo, todo esto se resume, al menos en la semana anterior, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los más perjudicados? Nuestros pacientes, donde los miembros de la Federación, en medio de la huelga que hubo, lavamos ropa en la lavandería, estuvimos en el comedor, fuimos a atender pacientes y bañarlos, porque el personal simplemente es el paciente el que tiene ahí pues que sufrir las consecuencias. A eso es lo que yo llamo cuidar nuestros derechos humanos. En suma, las palabras podrían sonar bien, pero la realidad es que nosotros en este país tenemos una institución de oro que tenemos que defender y que tenemos que hacer valer nuestros derechos para que haya para todos, la mejor calidad y eficacia. El diputado Villalta, que está citado, no sé, estuvimos ya con él en una mesa de diálogo donde nos invita a Federación a hacer reforma de la ley 8239, de la cual esperamos más y mejores cosas. Muchas gracias.